Andrés. Arantxa González Laya, ministra de Exteriores del Gobierno de España. Muy buenos días. Hola, buenos días. Enseguida le pregunto por asuntos de su competencia directa y del Gobierno, Hola, pero antes buenos días. Le decía que enseguida le pregunto por asuntos de su competencia directa, de Exteriores, que estamos impacientes por saber que nos aclare algunas dudas, pero antes, ¿has seguido hace unos minutos la sesión de control del Gobierno? ¿Le ha dado tiempo, no? ¿Ha visto algo o no ha podido siquiera? Estaba escuchando los coletazos finales de este intercambio entre la vicepresidenta y la señora Álvarez del Toledo. ¿Y qué le parece? Pues como una persona que ha tenido fallecidos en su entorno, me parece que deberíamos primero pensar en el respeto a los fallecidos, a sus familias y a sus amigos. Y me parece que hay bastante poco escrúpulo a la hora de hablar de los fallecidos y de sus circunstancias y de la manera en la que se hace el recuento. Me parece que necesitamos primero grandes dosis de respeto y hacerlo de la manera más respetuosa posible, teniendo en cuenta que evidentemente todos queremos saber cuáles son las cifras y también queremos saber cómo se ha llegado a esas cifras. Pero, por favor, pensemos primero en el respeto a las familias. Sobre una cuestión que nos preocupa a todos. Parecía que estábamos en la buena dirección y estamos en la buena dirección en nuestro país, también en Europa, pero llegan noticias inquietantes de rebrotes en varias zonas del mundo, de Asia, de América, pasando por Oriente Medio. España es un país de tránsito y destino turístico como pocos, o casi como ninguno. Ahora que se abren las fronteras y los vuelos internacionales y que aquí las cosas parecen controladas, ¿hay alguna forma de evitar en lo posible contagios procedentes del exterior? ¿Lo tienen en cuenta? Bueno, yo creo que mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento, tendremos que seguir siendo extremadamente prudentes. Y prudencia hoy significa responsabilidad, una responsabilidad colectiva de las autoridades, de los gobiernos, de las empresas, por ejemplo, en el sector turístico, pero también y sobre todo una responsabilidad individual de los ciudadanos. Seguir escrupulosamente las recomendaciones que nos hacen. Si no es necesario viajar en aquellas zonas en las que las condiciones epidemiológicas todavía son serias, no lo hagamos. Si viajamos, respetemos los protocolos que nos están indicando. Solo así vamos a conseguir mantener los rebrotes y mantener los posibles nuevos focos de contagio bajo control. No estamos en una situación en la que podamos tener riesgo cero. Insisto, no existe hoy el riesgo cero porque no hay vacuna y tratamiento, pero sí tenemos que comportarnos de manera que controlemos la posibilidad de rebrotes y de nuevos focos que pongan en peligro este gran esfuerzo que hemos hecho todos, sobre todo la ciudadanía acá en España, para controlar el COVID. ¿Se están planteando los gobiernos de la Unión Europea vetar la llegada de turistas de países como Estados Unidos, Brasil o Rusia cuando se reabran definitivamente las fronteras con esos países, teniendo en cuenta la enormidad de la cantidad de rebrotes que está habiendo en esos países? Bueno, lo que nos estamos planteando en Europa y lo queremos hacer de forma conjunta, porque las fronteras exteriores de la Unión Europea son comunes a todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo que queremos hacer es establecer una serie de criterios que vamos a aplicar a los países terceros para ir abriendo gradualmente el espacio europeo a países terceros. Y lo vamos a hacer, insisto, sobre criterios epidemiológicos. Hay lugares, por ejemplo, en el continente latinoamericano, en Estados Unidos, donde la epidemia todavía no ha llegado a su pico y, por lo tanto, queremos ser extremadamente
cuidadosos con la llegada de ciudadanos de esos países al espacio europeo. Hay otros países, sin embargo, donde la situación epidemiológica es similar a la europea o incluso mejor. Queremos ir abriendo gradualmente el espacio comunitario a ellos, pero insisto, queremos hacerlo sobre criterios epidemiológicos, es decir, sobre criterios objetivos, porque esto es una pandemia, no es una discusión diplomática. Y segundo, queremos hacerlo de manera conjunta todos los países miembros de la Unión Europea. Por eso estamos trabajando en Bruselas para elaborar esos criterios a partir de los cuales se decidirá a qué países se les puede dar acceso a la Unión Europea ahora y cuáles quizás un poquito más adelante cuando la situación epidemiológica mejore. En gobiernos regionales, como por ejemplo el de Madrid, fundamentalmente piden planes específicos para los aeropuertos, en concreto el de Barajas, que es el de mayor tráfico portuario en nuestro país. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es posible llegar a algún tipo de acuerdo en ese sentido con el plan Barajas o creen que lo que han dispuesto ustedes es suficiente? Bueno, nosotros estamos aplicando en todos los aeropuertos españoles que están abiertos al tráfico aéreo los mismos planes de control. Y esos planes de control y de precaución son los mismos que nos recomiendan las autoridades comunitarias. Desde ese punto de vista, los planes para Barajas son como los planes en Charles de Gaulle en París, o los planes en el aeropuerto de Frankfurt, o los planes en el aeropuerto de Ámsterdam. Hemos seguido las pautas que nos ha marcado la Comisión Europea, poniendo en marcha todos los protocolos que nos recomiendan las autoridades comunitarias, entendiendo, pero siempre hay que entender esto, porque si no vamos a tener dificultades en la gestión del COVID. No existe hoy el riesgo cero. Lo que podemos hacer es poner muchas dificultades al contagio por COVID con unos protocolos que además hay que seguir. Y por eso yo hago un apelo a los ciudadanos a que sigan todas estas reglas, si no es esencial viajar de zonas o a zonas epidemiológicas complicadas, no lo hagan. Si le dicen que guarden la distancia, guárdela. Si le van a tomar la temperatura, acepte que se la tomen. Es decir, seamos todos responsables. Pero los protocolos en España son como los protocolos en el resto de los países de la Unión Europea y en los grandes aeropuertos de la Unión Europea. En las últimas horas mantenía usted una reunión con su homólogo alemán. De cara a la campaña veraniega de turismo, el turismo alemán es fundamental en zonas de nuestro país, fundamentalmente en Baleares, pero no solo ahí. Y usted advertía el ministro alemán de Exteriores que se pueden restringir la entrada de turistas si se produce un aumento de contagios. Habla de 50 casos cada 100.000 habitantes. ¿Contemplan ese escenario y sobre todo cómo habría que acometerlo? Bueno, lo que explicó el ministro de Asuntos Exteriores alemán es que tenemos que fijar unos criterios a partir de los cuales vamos a considerar que necesitamos medidas adicionales de precaución. Estos mismos criterios son los que nos van a determinar quién puede entrar dentro del espacio comunitario. Estos mismos criterios son los que nos van a ayudar a definir cuándo en una zona hay un rebrote muy importante que necesite medidas adicionales de precaución. A esto se refirió, pero también me quedo con un mensaje muy claro que dio el ministro de Asuntos Exteriores alemán de su confianza total y de la confianza total del gobierno alemán en la manera en la que España ha preparado la apertura del país al turismo y de las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad y la salud de los turistas y de los españoles. No nos olvidemos que todos vamos a compartir este verano un espacio común y, por lo tanto, necesitamos de esta responsabilidad común. Los rebrotes nos han vuelto a recordar que el virus sigue ahí, es necesaria la prudencia, que esto no está ganado. Nos habíamos acostumbrado en exceso ya a la nueva normalidad relajada. En este sentido, el estado de alarma no se contempla a corto o medio plazo, como decía ayer la portavoz del Gobierno, pero ¿seguiría siendo la única opción de limitar movimientos si los rebrotes son más graves aún?
Bueno, lo que nos tenemos que plantear ahora, cuando hay rebrotes puntuales, son medidas puntuales. Esto es lo que se está haciendo en España. Ha habido un rebrote puntual en Aragón y se han tomado medidas puntuales en Aragón, donde se ha dado marcha atrás en la apertura que se había hecho y en la libertad de movimientos a la que se había llegado en esta comunidad autónoma. Esto muestra que tenemos un sistema en el que podemos avanzar, pero también podemos recular en función de los rebrotes y de los nuevos casos que identifiquemos. Lo que es muy importante, insisto, es el poder trazar esa cadena en el rebrote, trazar la cadena de contactos de las personas que han sido contagiadas para que podamos proceder a su aislamiento. Todas estas medidas, insisto, lo que hemos aprendido en esta pandemia, y lo hemos aprendido todos juntos, gobierno con las comunidades autónomas, es el poder avanzar, pero también poder dar marcha atrás en función de la evolución de esta pandemia y hacerlo de manera inteligente, enfocada y cooperando entre todos para asegurarnos que nuestro país sigue siendo este referente de país seguro desde el punto de vista del control de la pandemia. La portavoz del Gobierno acusaba al PP de ser desleal en Europa. ¿Usted participa de esa opinión? ¿En qué estaría siendo desleal? Lo digo porque el Partido Popular dice que los países más frugales, que es el término que se utiliza ahora, o austeros, tienen casi todos gobiernos socialdemócratas y que ustedes, como socialistas socialdemócratas, podrían hablar con ellos. Mire, yo lo que creo es que en estos momentos nos hacemos un flaco favor si nos tiramos piedras en Bruselas. Las piedras que tengamos que tirarnos, tirémoslas aquí en España. Tenemos una discusión, tengámosla aquí. Tenemos un debate, tengámoslo aquí. Preferentemente confrontemos ideas, proyectos, programas, alternativas, más que intercambiar grandes palabras o palabras gruesas. Pero en Bruselas tenemos que ir todos juntos, porque la solidez del Gobierno negociando en nombre de todos los españoles en estos momentos depende de que las fuerzas políticas estén detrás del Gobierno en un proyecto país. Yo me quedo con el trabajo que han hecho todos los grupos políticos representados en el Parlamento Europeo, todos los grupos españoles, a excepción de Vox, firmando por 2 veces un mensaje muy claro de la necesidad de un fondo de recuperación rápido, de un fondo de recuperación contundente, de un fondo de recuperación con transferencias, no solamente con créditos, de un fondo de recuperación que ayude a los países más afectados por el COVID. Esto es lo que han hecho, insisto, todas las fuerzas políticas españolas representadas en el Parlamento Europeo, a excepción de Vox, y yo espero que esto siga así, porque esto nos ayudará a alcanzar un pacto en Europa. Y si hay fuerzas políticas que se sientan tentadas de utilizar Bruselas como ecuación de sus pequeñas o grandes guerrillas en España, perderemos todos los españoles y se lo tendremos que recordar. ¿Quiere decir que lo de las ayudas aún está en el aire? Recordemos, son 140.000 millones de ayudas europeas para España, más de la mitad, 77.000 aproximadamente, son a fondo perdido, pero aún no han sido ratificadas del todo. ¿Para cuándo cree que se podría ratificar esa cantidad o esas ayudas? ¿Cree que puede haber obstáculos finalmente? Efectivamente, el paquete aún no ha sido acordado. Hay una propuesta sobre la mesa, una propuesta que hace la Comisión Europea, que va en la dirección de lo que España había estado pidiendo, sugiriendo, proponiendo, y que nosotros esperamos se adopte lo antes posible. En esto compartimos posición con muchos miembros de la Unión Europea, compartimos posición con Alemania, con quien tuve ocasión de discutir esto ayer, compartimos posición con Francia, con Italia, con Bélgica, con Irlanda. Todos entendemos que este paquete ha de adoptarse lo antes posible. Hoy nadie pone en cuestión en Europa la necesidad de este fondo de recuperación.
y esto es importante, nadie pone en cuestión la arquitectura de este fondo de recuperación, pero sí que hay todavía diferencias en cuanto a los montos, en créditos o en transferencias y en cuanto a la rapidez del desembolso, y es ahí donde nosotros, el Gobierno de España, estamos trabajando para asegurarnos que el fondo está operativo lo antes posible, porque vemos cómo necesitamos estimular a la economía europea rápidamente y, insisto, en este elemento de transferencias sobre préstamos, que es lo que va a ayudar, creo, a salir más rápidamente de la crisis, preservando el mercado único. Es a esto a lo que vamos a dedicar, lo que voy a dedicar mucho tiempo en los próximos días, dialogando hoy con el ministro húngaro, mañana con el holandés y la próxima semana con Suecia, con Portugal, con Francia, para ir buscando, tejiendo ese consenso europeo que tan importante va a ser para nuestro país. Dice el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, que si no llegan las ayudas, España entraría en bancarrota. ¿Esto es cierto? Bueno, a mí no me gustan mucho las palabras altisonantes. Lo que sí es cierto es que el que el fondo de recuperación se apruebe pronto y se ponga en marcha pronto va a ser crucial para estimular la economía europea. Es decir, cuanto más tarde, más va a prolongarse el periodo de recesión en Europa y más dolor y más daño a la economía europea y a los trabajadores y empresas europeos. Y cuanto más rápido se ponga en marcha, más rápido podremos salir todos, más rápido podremos estimular el mercado único europeo, que es el mercado de todos los europeos. Por eso es ahí donde creo que debemos insistir para impulsar este fondo de recuperación y para convencer a aquellos que quizás quieren tomarse las cosas con un poco más de tiempo, que no hay tiempo que perder. Turno de preguntas. Preguntar a Pedro Cuartango y Natividad Preciado. Pedro Cuartango, te escucha la ministra de Exteriores. Usted ha hablado de la importancia de que los fondos europeos lleguen pronto a España y es cierto, pero el gran debate en estos momentos en el seno de la Unión Europea no es tanto la urgencia de esas ayudas, que nadie lo discute, sino la condicionalidad. Hay países, por ejemplo Holanda o Austria o Suecia, que exigen que esas ayudas, esos 140.000 millones que van a llegar a España, estén sometidos a una condicionalidad, es decir, al cumplimiento de determinados objetivos, de determinadas reformas económicas. ¿El Gobierno va a acabar aceptando la condicionalidad? Bueno, como toda ayuda europea, esta no es una excepción, están sometidas a unas condiciones que nosotros estamos perfectamente dispuestos a aceptar. ¿Qué tipo de condiciones aceptamos? Primero, que las ayudas se den a los países que más han sufrido por el COVID. Segundo, que esas ayudas se destinen a prioridades europeas, a la descarbonización de la economía, a la cohesión de la sociedad, a la inclusión, a la digitalización. Y además aceptamos también que esas reformas, descarbonización, digitalización, inclusión, cohesión, por cierto, reformas que España ya está impulsando dentro de nuestro país, y ahí están las propuestas presentadas por el Gobierno en materia de transición energética, en materia de cambio climático, de economía circular o de ingreso mínimo vital. Están sometidas en Bruselas a un proceso de examen, de control, de revisión permanente, se llama el semestre europeo, donde todos miramos la situación económica y las reformas fiscales, económicas y sociales de todos y cada uno de los socios comunitarios. Luego, claro que hay que aceptar que sean condicionadas. La cuestión es qué tipo de condiciones. Nosotros estamos dispuestos a estas: objetivos comunitarios y procedimientos comunitarios como el semestre europeo para verificar qué hacen los países con los fondos que reciben. Última pregunta, Natividad Preciado. Sí, señora ministra González Laya, comprendo que tiene usted muchísimo trabajo hablando con sus homólogos europeos y ya es bastante, pero una curiosidad, ¿ha hablado con los representantes de la oposición en Europa, en Bruselas, de los grupos de la oposición, del Partido Popular, para convencerles de la necesidad absoluta de cerrar filas de cara a los fondos de recuperación europea?
Sí, lo hago constantemente y lo hago insistentemente. A veces tengo un poquito más de éxito, otras veces tengo menos éxito, pero no por ello cejo en mi empeño. Yo estoy convencida de que si todos remamos en la misma dirección, podremos ser más fuertes en Europa. Si cada uno decidimos seguir nuestra partitura, será mucho más difícil esta discusión en Europa, pero en último lugar será menor el resultado y, por lo tanto, menor la respuesta que le demos a nuestros ciudadanos, que es a quien todos nos debemos, gobierno, pero también oposición. No queda tiempo, pero no puedo no preguntarle por el paso del estrecho. Ayer nos quedó clara la información, pero entiendo que el gobierno, de momento la frontera está cerrada con Marruecos, entiende que hay 3,5 millones de marroquíes que quieren volver a ver a sus familias, que en algún momento tratarán de llegar al sur. ¿Hay algún plan de contingencia si se produce una llegada masiva y aún hay problemas en la frontera? Vamos a ver, yo creo que hay que escuchar atentamente las palabras del ministro marroquí cuando él explica que este es un año atípico, que este es un verano atípico, y es atípico en Marruecos como también lo va a ser en España. En España no vamos a recibir los 83, 84 millones de turistas que recibimos en años anteriores, pues probablemente en Marruecos ocurra lo mismo. No van a recibir los más de 3 millones de marroquíes que se desplazan todos los años desde el norte de Europa hacia Marruecos. Y por eso este año no habrá operación de paso del estrecho, y por eso lo que todos estamos diciendo es, sobre todo en el caso de Marruecos, cuyas fronteras están todavía cerradas, es no viaje si no tiene la necesidad de hacerlo. Arantxa González Laya, ministra de Exteriores del Gobierno de España, muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública, en Televisión Española, en los desayunos. Muy buenos días. Muy buenos días.